¿Qué tal, compañeros? Vamos a hablar de un tema que nos genera, aunque sea brevemente, porque daría para más tiempo de lo que ocupa este vídeo, la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 336 a 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre todo y básicamente los artículos 337 a 339 para los aspectos a los que voy a referirme ahora. En el procedimiento civil no vale todo para introducir un informe pericial. Esa es la premisa de la que tenemos que partir. Tenemos que aportar los informes periciales con la demanda o con la contestación. Si no podemos hacerlo, otro sí digo, se aportará informe pericial con 5 días de antelación a la fecha de la audiencia previa o del juicio verbal, artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hace referencia también a este plazo el artículo 338. Y este otro si digo, este aviso, lo podemos utilizar tanto la parte demandante como la parte demandada. Normalmente tiene más problemas de plazo la parte demandada, que tiene que contestar en el plazo establecido. Por lo tanto, es habitual que no podamos tener listo el informe y avisemos mediante ese otro sí de que lo aportaremos con esa antelación a la fecha de la audiencia previa o a la fecha de la vista. Nos habla el artículo 338 de otra posibilidad, y es la aportación de informes periciales en virtud de las alegaciones complementarias que se hayan podido hacer, por ejemplo, en la audiencia previa. La parte actora o la parte demandada introducen una alegación complementaria al inicio de la audiencia previa, el juez la admite y con base en esa alegación complementaria y la aportación de prueba que pueda llevar aparejada, surge la necesidad de incorporar un informe pericial. Es posible hacerlo, pero siempre en esos momentos iniciales de demanda y contestación, si no lo podemos aportar, tenemos que avisar que lo aportaremos o incluso avisar que solicitamos la insaculación o el nombramiento de un perito judicial. Y esto nos lleva al artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que regula, el artículo que regula, mejor dicho, la prueba pericial judicial. Mucho cuidado con la petición de pruebas periciales y la aportación de informes, porque se nos puede rechazar por extemporaneidad. Si comparecemos en la audiencia previa o en el juicio verbal aportando ese informe, aunque lo hayamos avisado por otro sí digo, hayamos avisado su aportación, si lo hacemos en el mismo momento de la audiencia previa o del juicio verbal, se nos rechazará por extemporáneo, porque tenemos o tendríamos que haberlo aportado con una antelación de 5 días. Si es cierto que la parte actora va a tener una posibilidad adicional en virtud de las alegaciones de la contestación a la demanda. Presento demanda, no se me indica o pienso yo, parte actora, que no voy a tener la necesidad de un informe pericial, pero en virtud de las alegaciones que me encuentro en la contestación a la demanda, entiendo que sí voy a necesitarlo. Bien, podría en la audiencia previa perfectamente introducir la solicitud dentro de mis medios de prueba, de los medios de prueba de los que me voy a valer, la insaculación o nombramiento de un perito judicial cuya necesidad viene suscitada por las alegaciones de la contestación a la demanda. En el juicio verbal no podemos hacerlo en el mismo acto del juicio. Artículo 440 de la LEC. Lo vamos a tener que anticipar, eso sí, en el plazo de 5 días que nos concede ese artículo, el 440, desde la fecha desde que se nos notifica la fecha de celebración de ese juicio verbal. Es un tema muy amplio. En el blog soy consciente de ello. En el blog de Roleplay Jurídico hemos tratado también el tema de la prueba pericial. Así que, como siempre, en la descripción os dejaremos enlaces. Gracias.